Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad, con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de... Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Encuentro. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con... Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes buenas noches. Este es el programa Encuentro y a la gente linda que tiene la deferencia de sintonizarnos dentro y fuera del territorio nacional. El saludo cordial, saludo afectuoso. Les recordamos que usted puede marcar el 8810-7575 y el programa Encuentro se traslada a su comunidad, a su provincia, a su cantón, donde usted desee, el programa Encuentro se hará presente. Así que pueden marcar el 8810-7575 y Encuentro se desplaza a su comunidad, a su provincia, a su cantón, dentro y fuera del territorio nacional. Bien, después de varios días de ausencia por la muerte de mi madre, aquí estamos con la fuerza de Dios y la voluntad de los amigos que han estado al lado en momentos tan difíciles, así que gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en estos momentos tan difíciles. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches, Orlando. Buenas noches a todo nuestro público, como vos decís, de nuevo aquí en vivo y a todo color, después de esos días tan difíciles. Pero bueno, como vos decís, con la voluntad de Dios y con el recuerdo de doña Ana Cecilia, que es más que suficiente para darnos fuerzas, sobre todo a vos, para seguir adelante. Y esperando tener un lindo programa de bienvenida de nuevo al aire. Gracias, compañero, por pasar la foto.
Bien, tenemos a nuestros invitados, Karen Agüero y Pablo Castro, del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Don Pablo, primero las damas, ¿verdad? Aquí no hay lío. ¿Cómo estás, Karen? Buenas noches. Todo bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes. Pablo, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, muy amables por la invitación y estamos para servirles. Bueno, ¿por qué empezamos? No sé, yo no sé, hay tantas cosas que hablar con ellos que no sé ni por dónde empezar. Bueno, para empezar rápidamente, Karen, ¿nativa de qué lugar usted? Soy de Heredia, qué del bien. área de Santo Domingo. Pablo, De aquí, Desamparado Centro. cerquita. Sí, señor. Karen, escuela, colegio. Bueno, estuve en la escuela de Santo Domingo, la Félix Arcadio, Qué bueno. y en el colegio Santa María de Guadalupe. Ah, qué lindo, qué lindo. Sí. Pablo, En Desamparados, el Porvenir, en la Reverendo Smith, y después de eso cursé y salí del vocacional del Monseñor Sanado. qué bonito el vocacional, ¿verdad? ¿Cómo le hacíamos? El Boca. El Boca. Sí, señor. Qué tiempos, vocacional Monseñor Sanabria. Bueno, vamos a ver, Karen, ¿desde cuándo está usted integrando el Cuerpo de Bomberos? Bueno, justamente ahora venía hablando con Pablo, que en junio cumplí ya 22 años de estar dentro de la institución, de los cuales 19 años ha sido como bombero permanente. Entonces ya tengo mis añitos por acá, por la institución. No son 4 horas, ¿verdad? Es un montón. ¿Y qué te impulsó a ser bombera? Bueno, hubieron varios factores. El primero fue que yo desde que salí del colegio tuve la intención de formar parte de ser voluntaria en alguna institución durante un año antes de empezar a cursar la universidad. Y se dio la oportunidad de que, bueno, mi mamá en ese momento, por coincidencias de la vida, conoció al encargado de voluntarios de Santo Domingo, de Bomberos Santo Domingo, y él me hizo la invitación. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo es bomberos. Me llamó la atención porque uno tiene un panorama muy diferente de lo que es bomberos hasta que llega a una estación y le enseñan qué es ser bombero. Entonces desde ahí me enamoré de la institución, del trabajo que se hace como bombero. De hecho yo inicié como voluntaria y luego ya pues hice todos los cursos y la preparación para ya hacerme permanente y hasta el día de hoy. Bueno, por lo que hemos escuchado, con el visto bueno de su familia. Bueno, le voy a decir que mi mamá al principio, ella me hizo la invitación porque creyó que esto iba a ser un hobby. Y entonces ella me dijo que rapidito lo iba a dejar y que por eso me llevó. Pero que ella haber sabido que iba a durar toda mi vida ahí, me hubiera devuelto, vacilando. Pero curiosamente, como le digo, me enamoré mucho del trabajo que se hacía como bombero, todo lo que uno aprende, todo lo que hay que entrenar y todo lo que hay que estudiar para poder llegar a ser bombero, me impresionó mucho. Y lo que hice fue pues ponerle, estudiar, prepararme físicamente hasta lograr pasar pues todas las pruebas que se tenían que realizar en ese momento y como le digo pues 22 años después todavía sigo acá. Bueno, como decía Rolando, 22 años, por lo menos un cuarto de la vida. Más o menos. Pero me llama poderosamente la atención que hace 22 años se supone que el gremio de los bomberos es masculino, ¿verdad? ¿Cómo estaba su mamá al respecto? Aparte de que no, que lo que usted creía que lo suyo era un hobby. Bueno, al inicio, para cuando yo ingresé a la institución, habían pocas mujeres, en realidad. Yo fui como entre la cuarta y quinta mujer que ingresó al área permanente. Al principio mis papás, pues sí, obviamente mi papá también trabajaba ya en el área de emergencias, pero en otra institución. Y al principio fue como, no, preferimos que estudie. Y yo ya había decidido que eso era lo que quería. Y definitivamente me fui por la línea de ser bombero y me profesionalicé en todas las áreas que pude. Me encanta la parte del rescate. Es como el muy fuerte, aparte de la parte estructural, ¿verdad? La atención de incendios, que es una de las fortalezas que tiene el Cuerpo de Bomberos. También me gusta mucho lo que es el área que tenga que ver con todo lo del rescate. Entonces, al principio ellos tal vez no lo veían como que no lo iba a aguantar o que no lo iba a pasar y al final terminaron concluyendo que no, que eso era para mí y que me iban a dejar ahí, me iban a apoyar. Bueno, pero hay que estudiar,
No es solo cuestión de llegar y meterse a hacer unos ejercicios. ¿Qué es lo que estudian? Bueno, nosotros tenemos lo que es la Academia Nacional de Bomberos, que ahí es donde nosotros recibimos toda la formación que debe recibir un bombero para poder pertenecer pues a una estación. Ahí nosotros vamos a recibir desde química del fuego, historia, hasta lo que es rescate en vehicular, rescate en alturas, todo lo que tenga que ver con rescate en aguas, todo lo que es la formación para entrar a un incendio y poder atenderlo, rescate de animales, o sea, son muchas áreas en las que se trabaja, escapes de gas, cortocircuitos, toda esa formación nosotros la recibimos en la academia propiamente. Y me imagino también que hay una gran formación física. Sí, señor, claro que sí, también. Hay toda una estructura. Bomberos, actualmente la academia proporciona un programa de acondicionamiento físico para las estaciones, que eso se manda mes a mes, donde nos mandan rutinas que debemos ejecutar por semana para nosotros mantenernos, y aparte de eso, para poder ingresar a bomberos hay que hacer unas pruebas tanto de aptitud como físicas, que a usted le van a medir un poco la fuerza, si le tiene miedo a los espacios cerrados, las alturas, que son cualidades que el bombero debe tener para poder atender las diferentes emergencias a las que nos sometemos. Pablo, ¿cómo está el asunto con usted? Porque lo veo como, no lo veo asustado, lo veo sorprendido tal vez. No, fui 7 años voluntario en la estación de Tibás, y después del terremoto de Haití me pidieron que si podía cubrir 3 meses en la estación de Tres Ríos, y llevo 16 años cubriendo esos 3 meses. Ahí mismo, Aquí Tres sí. Ríos. No, ahora estoy en Desamparados. Ah. He andado por varias estaciones, pero yo dije, bueno, voy a cubrir 3 meses, está bien, yo les colaboro. Sí. Y llevo 16 años en esos 3 meses que supuestamente venía a estar nada más. Ya te iba a preguntar que cómo había sido la transición entre voluntariado y... Sí, después de que asistimos al terremoto de Haití, me ofrecieron trabajar en el cuerpo de bomberos. Yo tengo mi negocio propio, soy mecánico, de ahí salí del BOC, y yo dije, bueno, voy a colaborarles 3 meses, y aquí estoy todavía colaborando. A raíz de eso que usted dice, Pablo, y lo que ha comentado Karen, me parece, no sé si llamarlo gremio, ¿verdad? Son muy unidos ustedes. Sí, señor, somos bastante unidos, son nuestra otra familia, ¿verdad? Pasamos juntos 24 horas seguidas, día por medio. Igual comemos juntos, estamos ahí en la estación siempre juntos, nos preparamos juntos. Entonces somos una familia unida, grande. ¿Y qué dijo su familia al respecto? Mi familia. Sí, todo el visto bueno. Mi mamá en algún momento estuvo trabajando en Cruz Roja como rescate. Ella se pensionó de la caja después de 42 años de trabajar como enfermera, y siempre me inculcó el don del servicio. Entonces, cuando empecé en bomberos, ella me dijo, no, es un don del servicio, Dios lo llama a usted, vaya a ver hasta dónde Dios lo deja, y aquí estoy todavía, ¿verdad? O sea, tamaño tiempo también. Sí, señor. 3 años de voluntariado y ya lleva 16. Sí, señor, más 16 años. Qué interesante, ¿verdad? Y creo que esa parte de colaboración que decía su madre es evidente en los bomberos, ¿verdad? Sí, señor, el que está en el cuerpo de bomberos es porque le nace, porque le gusta, porque tiene el don del servicio para colaborar, ¿verdad? Normalmente vamos donde la gente se va, ¿verdad? Entonces, el trabajo que se realiza siempre es que sabemos que salimos de la casa para el trabajo, pero no sabemos si vamos a regresar, ¿verdad? Ese es un tema, ¿verdad? Es un tema bastante grande, sí, señor. Karen, tal vez el escudo de la camisa, el color, todos esos que identifican a la Cruz Roja, ¿verdad? Todas esas insignias. Todo esto que identifica el cuerpo de bomberos, bueno, los años de servicio, el escudo de nosotros representa varias cosas, entre ellas está la escalera, ¿verdad? Está el faro,
Porque antes para iluminar las calles se utilizaba pues un faro hay que irlas encendiendo una por una, ¿verdad? Entonces, es iluminar siempre el camino. Este uniforme que hoy portamos es nuestro uniforme oficial. Normalmente también tenemos nuestro uniforme de trabajo, que es el amarillo, porque tal vez nos reconoce más la gente, ¿verdad? Pero este es un poco más formal para diferentes actividades que pues tiene la institución. Pero cada parte del uniforme tiene un significado. En el caso de las charreteras, que le decimos nosotros, en el caso del compañero que tiene el carrito, porque es maquinista, o sea, que opera las unidades de bomberos. En el caso de mi persona, soy sargento. Entonces, cada puesto va teniendo una identificación diferente. Y eso es definido, ¿verdad? Hay mucha disciplina al respecto. Sí, señor. Nosotros, por supuesto, nos regimos por muchos valores, pero en especial de la abnegación, el honor y la disciplina son los que más marcamos nosotros en nuestro día a día, y por supuesto todos los demás que usted pueda pues imaginarse, porque como lo decía bien Pablo ahora, esto más que solamente llegar y ponerse un uniforme, es una vocación que usted cumple día con día, definitivamente. Rolando, ahora te le voy a preguntar algo ahora que estaba pensando. Lógicamente, todo ese trabajo que hacen ustedes, o sea, tiene evaluaciones periódicas, ¿verdad? Además del ejercicio físico y subir y bajar y todas las cosas que uno ve en la televisión cuando están haciendo el trabajo, también tienen de retroalimentación en aulas. Sí, señor, correcto. Normalmente cuando asistimos a una emergencia, todas las estaciones tienen salas de capacitación, entonces nos reunimos, verificamos qué fue lo que se realizó, qué fue lo que se hizo, hacemos planes preincidente y vemos las por mejorar, ¿verdad? Las cosas por mejorar en cada emergencia. Todas las emergencias son diferentes y todas conllevan una cierta parte de capacitación diferente. Pablo, dígame, usted el primer trabajo fuerte fue en Haití, y usted se sentía preparado para ir a enfrentar todos esos problemas que tenían ahí. Vamos a ver, cuando asistimos a Haití en el 2010, ya veníamos con unas ciertas capacitaciones a partir del 2005 aproximadamente, ¿verdad? Llevamos un curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. La persona que es parte del grupo de búsqueda de rescate tiene que llevar ciertas capacitaciones extras, ¿verdad? Entonces, sí, nos habíamos preparado, habíamos estudiado, habíamos practicado muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando usted se para en el lugar de la emergencia, muchas cosas cambian, ¿verdad? El desastre es diferente, hay cosas que no están en los libros, hay cosas que tal vez alguien nunca se las mencionó, y el expertise del rescatista tiene que salir a... Ahora, ¿todos están capacitados para hacer las mismas labores, o hay unos que se especializan en unas y otros en otras? Vamos a ver, el Cuerpo de Bomberos intenta mantener un estándar de capacitaciones, ¿verdad? Pero aún así hay ciertos grupos que tienen un poquito más de capacitaciones porque se especializan en la materia, ¿verdad? Tenemos el grupo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, tenemos el grupo de rescate en aguas, tenemos un grupo, una unidad operativa, se llaman unidades operativas, que trabaja en búsqueda en montaña y rescate. Igual está la unidad operativa de emergencias médicas, y tenemos la unidad canina también, ¿verdad? Entonces son grupos que se especializan por aparte un poquito más que todos, pero sí todos tienen que tener la misma capacitación. Ahora que hablaba o que preguntaba Rolando referente a eso, uno ve cuando hay estructuras colapsadas, o he visto helicópteros y ustedes bajando eso lleva una capacitación especial, ¿verdad? Sí, señor, todo lleva una capacitación diferente. Tenemos un grupo de compañeros que trabajan en una unidad operativa de rescate con helicóptero, entonces ellos llevan una capacitación diferente, tienen que llevar más horas vuelo sobre esos temas, ¿verdad? Referente al rescate en aguas, hay buzos, ¿verdad?
Sí, el Cuerpo de Bomberos tiene buzos y tiene personal pues capacitado. Ahorita tenemos compañeros trabajando en el sector de Sarapiquí y esos sectores, ¿verdad? Donde hay inundaciones, entonces se activa un grupo de personas que han tenido más capacitación, ¿verdad? Más expertise y están trabajando allá. Al igual, todos los compañeros del Cuerpo de Bomberos están capacitados para. A mí me llama la atención un buzo que el entrenamiento no debe ser jugando, ¿verdad? No, el Cuerpo de Bomberos entrenó desde cero a todos los personas que son buzos y ellos llegan a ser máster y llegan a ser instructores de buceo. ¿Y usted, Pablo, en qué unidad? Yo, desde que ingresé, estoy en la unidad de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, por ahí del 2005-2006. Y Karen, vamos a ver cómo está el asunto con Karen. Bueno, yo al inicio pertenecía a la unidad operativa de forestales, que eso fue casi en mis principios de haber ingresado a bomberos, y ya luego terminé trabajando ya en la unidad operativa de búsqueda y rescate urbano, que es lo que nosotros conocemos como Grupo USAR. Pero no es fácil ninguna de estas labores, sin menospreciar que el buzo lleva un poquito más de capacitación. No hay que menospreciar y abarca muchos campos, Cuerpo de Bomberos, ¿verdad? No es fácil. Yo creo que esto es una cuestión más de afinidades, porque tenemos muchas áreas en que trabajamos en diferentes tipos de emergencias. Entonces, como decía Pablo, todos tenemos una base de bombero, y aparte de eso, dependiendo de la afinidad en la que nosotros nos sentamos más a gusto, como en este caso, que a mí me gusta todo lo que es la parte de rescate, busqué una unidad que requiriera más de ese tipo de rescates. El Grupo USAR reúne la mayor cantidad de cualidades en relación a eso, porque usted tiene que saber del rescate con cuerdas, tiene que saber cómo asegurar una estructura para poder ingresar, tiene que saber cómo abordar un paciente, hay que saber los diferentes tipos de rescate dependiendo de lo que uno se vaya topando cuando se topa una estructura que ha colapsado o está parcialmente colapsada, en como esencia, ¿verdad? Porque la unidad realmente también atiende otro tipo de incidentes, buscando homologar un poco las emergencias que atiende nuestro país, como de desplazamientos de tierra, algunas viviendas que se vean afectadas, como los casos que hubieron en Escazú en su momento, en Calle Lajas, que hubo un desplazamiento de tierra importante y quedaron varias casas pues enterradas. La unidad trata de apoyar también todo ese tipo de emergencias y especializarse en esas áreas. ¿En dónde fue tu última participación de rescate? Mi última participación fue en Venezuela. Ya vamos a hablar de eso. ¿Y don Pablo? Igual Venezuela. Bueno, Ya vamos a hablar de eso. ya entendí por qué están aquí. Sí, claro. Aquí la idea es un preámbulo. Esta situación que se da a raíz de la pregunta de Rolando depende de la actividad del siniestro, se escoge al personal, ¿no? Sí, correcto. El grupo, cada unidad operativa tiene su cantidad de personal, ¿verdad? Y entonces se contempla cómo podemos asistir dependiendo de la emergencia, ¿verdad? En este caso, para Venezuela fuimos 48 bomberos de la unidad operativa USAR en representación del país. Para entrar en este tema, Karen y Pablo, la ayuda, esa herramienta importantísima que ustedes tienen, los perros, ya sea en rescate bueno, depende, hay perros entrenados, tal vez nos podrían hablar un poquito de esos, en qué actividades, ¿verdad? La unidad canina, drogas, terremotos, ¿cómo está el asunto? Bueno, la unidad canina del Cuerpo de Bomberos tiene canes preparados para buscar personas vivas en estructuras, ¿verdad? Esa es la misión del Cuerpo de Bomberos, rescatar personas vivas, ¿verdad? Es nuestra primera prioridad, y entonces tenemos perros especializados para rescatar personas vivas bajo los escombros. Igual hay perros para búsqueda de personas muertas, ¿verdad? Dependiendo la emergencia que usted requiere ahorita. Sí, señor.
todo un esquema de trabajo, ¿verdad? O sea, abarca muchos campos. Bueno, ¿y cómo se presentó el asunto de Venezuela? Digamos, los llamaron a ustedes. ¿Cómo fue antes del viaje a Venezuela? Vamos a ver, eso para que nosotros podamos asistir a un país es porque el país requiere ayuda. Entonces, el país tiene que solicitar la ayuda internacional. Nosotros trabajamos bajo un paraguas, por darle un ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Y nos preparamos bajo el de INSARAC, que es el Grupo Asesor de Búsqueda y Rescate a nivel mundial. Entonces, cuando un país que tiene una emergencia pide ayuda, la ONU interviene y se activan todos los grupos de búsqueda y rescate a nivel internacional. Cuando se hace la ayuda, cada país envía lo que puede o lo que tiene preparado para poder ayudar en ese tipo de emergencias. En este caso, Venezuela solicita ayuda internacional y a nivel diplomático, Costa Rica responde que tiene un grupo para poder asistir y dar el apoyo que requieren. Todo un protocolo, no es fácil. No, señor, no es fácil. Permítame, Pablo y Karen, vamos a un corte para venir con más de su programa Encuentro, con estos invitados especiales, Karen Agüero y Pablo Castro. Ya regresamos con más de Encuentro, En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Continuamos en Encuentro con Karen Agüero y Pablo Castro del Cuerpo de Bomberos. Estuvieron en Venezuela. Vamos a ver, Pablo y Karen, después de este protocolo viene compra de boletos. ¿Cuánto tiempo se llevó en este trámite? Ok, vamos a ver, de parte de todos los protocolos y demás, para que el Cuerpo de Bomberos pueda asistir, hay que cumplir con muchas cosas, ¿verdad? Para poder que un grupo como el de nosotros, que es un grupo mediano, porque va clasificado en grupos livianos, medianos y pesados, el grupo mediano de nosotros de 48, tenemos que tener capacidad operativa de trabajo por 7 días seguidos, por 24 horas seguidas, ¿verdad? Entonces, y cuando llegamos al lugar tenemos que tener capacidad autónoma de alimentación y agua. Además de eso debemos de cumplir con ciertos requisitos que pide las normas internacionales, como es llevar equipo tecnológico de búsqueda, como es llevar médicos, llevar paramédicos, llevar un ingeniero estructural, y llevamos una serie de estructura, ¿verdad? Donde va un líder, donde va
un jefe de operaciones, donde va un jefe médico, donde va un jefe de planificación, un jefe de finanzas, y tenemos que cumplir con todo eso. Nosotros estamos preparados para salir en 12 horas, o sea, tenemos que estar preparados para salir en 12 horas. Es parte de los procedimientos o protocolos que exigen. Y en este caso, para Venezuela, nos pudimos alistar en aproximadamente 2 días y medio, ¿verdad? Porque la parte de Cancillería, política y demás detalles, ¿verdad? Ellos son los que se encargan de darnos el vuelo para nosotros. Entonces hubo un tema de tiempo de respuesta, pero fue por un tema más que todo ajeno al cuerpo. Ajeno al cuerpo a nosotros, ¿verdad? Sí, señor. O sea, no es fácil. Y No, son jamás. requisitos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Sí, pero bueno, hay tanta tela que cortar ahí en eso que mejor no nos metamos. Pero lo importante es la labor que hace el cuerpo de bomberos. Y en especial voy a preguntar algo. De todo este personal que acabas de mencionar eran parte de los 48. Sí, señor. Ok. ¿Y cuántos de ustedes ya capacitados para atender la emergencia eran? ¿Eran 30, eran 20, o eran 40? Vamos a ver, Más o menos. los 48 que vamos estamos capacitados para atender la emergencia. Ah, ok. O sea, Sí, señor. el encargado de las finanzas también está en Sí. capacidad de meterse ahí abajo. de Vamos una a ver, piedra. cada quien lleva un puesto, ¿verdad? Ujú. Además de que el encargado de planificación tiene que encargarse de todo el papeleo y todo el detalle administrativo, él es bombero y es rescatista también. Ok. Sí, él lleva, todos llevamos una carga diferente de Ujú. trabajo, ¿verdad? Cada quien se encarga de cierta área y se prepara para. Todo terreno. Sí, Vamos a ver, Karen, la pregunta parece obvia, pero, o para los dos, ¿cuál fue el impacto al llegar al aeropuerto de Venezuela? Y ¿qué sintió usted, Karen? ¿Qué sintió? Bueno, claro está que hay una parte en donde usted dice, bueno, ya toda la preparación de años, porque realmente eso es una preparación de años, no es una preparación que se haga de la noche a la mañana, que requiere, ¿verdad?, de muchas cosas para que se logre un fin. Cuando ya íbamos en el avión, pues bueno, un poco la ansiedad, un poco la incertidumbre, porque no estábamos seguros cómo qué nos íbamos a encontrar realmente, a pesar de haberlo planeado durante años, de estar estudiando, viendo libros, teniendo capacitaciones. La realidad dicta las normas, como lo dijo Pablo ahora. Cuando llegamos al aeropuerto, no es el aeropuerto convencional que usted ve, luces encendidas por todos lados, sino más bien era un aeropuerto que se veía como abandonado en el momento, porque la estructura física del aeropuerto se vio muy afectada, entonces estaban funcionando con lo mínimo. De hecho, la mayoría de vuelos, solo los vuelos de los rescatistas estaban llegando al aeropuerto internacional. Todos los demás vuelos fueron desviados a otras áreas del país. Así que cuando llegamos, pues increíble, poco personal, no habían mangas, todo lo hicimos por fuera. Entonces nosotros llegamos como a la 1 de la mañana. No sabíamos cómo nos íbamos a conectar con la parte central de gobierno en ese momento, porque cuando salimos del país es donde hacemos la última comunicación, y ya cuando estamos ahí pues hay que buscar el medio para cómo comunicarse, ver dónde están ellos ubicados, el centro de coordinación de todos los equipos. Pasamos diferente, lo que es migración, todo eso, cómo bajar el equipo, cómo trasladar el equipo a la zona de impacto. Son cosas que solo hasta que se llega ahí usted puede pues empezar a coordinar y demás. Nosotros en primera instancia tuvimos un contacto con personal militar, ellos fueron los que nos empezaron a guiar hacia dónde teníamos que dirigirnos, incluso dentro del mismo pues aeropuerto, y ya de ahí en adelante hacia donde están las áreas de campamentación de los equipos internacionales, para ya nosotros pues empezar a organizar y colocarnos. Sí fue, como nosotros todos somos bomberos,
ahí hay estaciones de bomberos también dentro del aeropuerto. Ver la estación totalmente colapsada fue impactante en primer inicio, porque entendíamos ya desde ahí qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Y qué era lo que nos íbamos a encontrar. Aún así, creo que para la dimensión de la catástrofe que ocurrió en Venezuela, creo que nadie va preparado para lo que vimos en sí, ¿verdad? Como les decía, los libros pueden mencionar muchas cosas, ejemplos de otros incidentes en otros años, en otros países, pero hasta que usted no se enfrenta con la realidad, realmente usted dice, wow, qué impresión da lo que estamos viendo. Y bueno, para eso fue que nos preparamos y por eso es que estamos llegando a ese país a colaborar. Del momento en que llegaron al momento en que empezaron a trabajar, ¿cuántas horas transcurrieron? Nosotros llegamos cerca a la 1 de la mañana y pudimos haber durado unas 2 horas entre todo lo que fue migración y llegar a la parte de operaciones, bueno, donde estaban los campamentos, que es donde hay que montar la campamentación. Desde ese momento, desde las 3 de la mañana ya estábamos trabajando, armando campamento, y ya a las 7 de la mañana estaba saliendo el primer grupo para trabajar en una zona afectada. ¿Y en dónde estuvieron? ¿En Caracas o en Maiquetía, con cualquier de las zonas? No, estuvimos en la Guaira. En La Guaira. En La Guaira. Guaira. Sí, señor. Ahí fue donde estuvimos propiamente en el centro donde fue el evento. Estuvimos en un área en la costa, ahí fueron los campamentos, en una zona de contenedores, ahí estuvimos nosotros, nos habilitaron todo ese espacio para poder nosotros montar el campamento y pues quedarnos ahí. ¿Y ustedes en dónde estuvieron trabajando principalmente? ¿En edificios ya colapsados? ¿O que estaban a medias? ¿O en qué parte? Ok, ese tema, cuando nosotros llegamos al aeropuerto, tenemos que asistir a un centro de recepción de equipos. Ahí trabajamos por darle un ejemplo, como con el representante de la alcaldía del lugar, nos explica qué tienen, y ellos nos trasladan al área de campamentación por parte militar. Antitos de las 7 de la mañana, nosotros tenemos que ir a una célula de coordinación de grupos, que en este caso la manejaba Colombia, por La Guaira, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al lugar, hay que ir a presentar cierta documentación para que verifiquen los datos que traemos, todo lo que hacemos. Y como la emergencia era muy grande, por darle un ejemplo, usted puede poner unos 60 veces Garavito, Jacob, 60, 70 veces esa área destruida. Entonces la célula de coordinación general nos ubica en una célula de coordinación de sector. Nosotros nos tocó el sector de Playa Grande, que era el sector número C, se maneja por letras, y habían 5 sectores. Entonces el grupo es asignado al sector C, y de ahí nosotros nos comunicamos con Estados Unidos, que era el encargado del sector C, y ellos son los que nos empiezan a dar misiones o tareas para realizar. Sí, señor. Permítame, Pablo y Karen. Jenner Guzmán Coto, buenas noches, don Orlando, excelente programa. Escuchar a estos héroes hablar de su gran labor demuestra la gran capacitación que reciben. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jenner, por estar en sintonía del programa Encuentro. Impresionante. El asunto del idioma, si iban bomberos de otros países que no hablaban. Sí, el asunto del idioma, hay que hablar, además de su lengua, ¿verdad? Hay que hablar inglés, hay que hablar francés, hay muchos idiomas, ¿verdad? Normalmente, como es un país de habla hispana, ¿verdad? De habla española, casi la mayoría de lugares, los encargados de los sectores hablaban español. Entonces nos acoplamos muy fácil, ¿verdad? Entonces, todas las comunicaciones se hacen por medio de los sistemas que utilizan a nivel de la ONU, de INSARAC. Entonces, tenemos que cubrirnos bajo todo el protocolo que existe. Entonces, el Cuerpo de Bomberos se apegó a esos protocolos y ahí logramos hacer 23 misiones.
verificando más de 163 estructuras en esos días que estuvimos. Lo hicimos de día, lo hicimos de noche, madrugada, a la hora que fuera necesario. Para eso íbamos preparados. Verificando el estado de la estructura. Sí, lo que pasa es que cada vez que la célula de coordinación de sector te da coordenadas, usted tiene que ir a verificar la estructura, tiene que hacer llamado y escucha, tiene que hacer búsqueda, ¿verdad?, por cada estructura y asegurarse que no haya ninguna persona con vida. ¿Cuántas personas rescató Costa Rica? Costa Rica no rescató ninguna persona con vida, pero sí verificamos 163 estructuras donde nos solicitó nuestra célula de coordinación de sector que verificáramos a ver si había alguien con vida. Y entonces, una vez que ustedes verifican que hay gente con vida, se lo transmiten al coordinador general, ustedes no se meten directamente a hacer el trabajo. Vamos a ver, sí, si encontramos una persona con vida, hacemos el trabajo de rescate y sacamos la persona, ¿verdad? Sí, ya después de 3 días, la probabilidad con vida de una persona que usted pueda disminuye casi un 80%, ¿verdad? Aún así, el día de ayer sacaron una persona con vida de un edificio, después de 29 días, ¿verdad? Pero sí conlleva, las estructuras en Venezuela eran edificios a veces de 14 o 22 niveles, ¿verdad? Y llegó un momento después de 6, 7 días que si usted no trabaja con equipo de maquinaria pesada, con plumas de 100 toneladas para poder quitar las losas de cada piso, no va a poder verificar las partes inferiores. Hay un detalle en Venezuela que ellos usan 2 sótanos y usan una planta baja, ¿verdad? Entonces, todo eso conlleva a hacer un trabajo. Inicialmente todos los grupos hacen llamado y escucha y verifican estructuras. El grupo que encuentra una persona con vida se aboca a sacar a esa persona. Sí, señor. Impresionante el trabajo. Bueno, impresionante llegar a un país y verlo semidestruido, ¿verdad? Sí, es bastante impresionante ver la cantidad de edificios, ¿verdad? Recuerdo que hay una parte donde hay unos edificios de Hugo Chávez que son más de 110 edificios de 4 niveles y los 110 edificios en el suelo, ¿verdad? Fuimos a un área donde habían 12 edificios de 16 niveles, todos en el suelo. Entonces sí es bastante impresionante y usted tiene que hacer todos los protocolos y todos los procedimientos que dicta INSARAC para poder verificar cada estructura. Esas fotos que estamos viendo las proporcionaron ustedes. Sí, señor. En esa zona estuvieron ustedes viendo qué era lo que estaba en pie, qué era lo que se podía salvar, si había posibilidades de que hubiera gente ahí. Sí. Y esos otros edificios que vos hablas, que fueron como, no son esos específicamente, son otros, creo. Sí, hubo dos momentos en los 2 terremotos que hubieron. Un terremoto tuvo donde se movió delante y para atrás y después hizo giros, ¿verdad? Entonces eso hizo que los edificios cayeran en apilamiento, cayeran piso sobre piso. Y el otro terremoto en el otro sector lo que hizo fue sacudir los edificios, entonces por eso usted ve lugares donde los edificios cayeron laterales, ¿verdad? Entonces, digamos, como en esa imagen, ahí usted tiene 4 niveles completos quebrados, ¿verdad? Fracturados los edificios, pero debajo de ese 4º nivel pueden haber 2 o 3 pisos para abajo, que es donde puede haber personas con vida. Entonces, nosotros llevamos un ingeniero estructural y él es el que verifica, toma la nota de toda la edificación, nos ponemos en diferentes posiciones, hacemos un llamado y escucha, usamos equipo tecnológico para verificar. Además de eso, es muy importante, siempre que llegamos a una estructura, siempre hay personas viendo qué vamos a hacer, ¿verdad? En este caso los venezolanos, algunos llegaban y nos decían, vea, ya este edificio lo revisaron, ya todos salimos, no hay nadie, la gente que está muerta. O
nos decían, falta mi mamá, falta mi papá, falta mi hermana, falta mi hija. Nosotros la escuchamos ayer, entonces ocupo que por favor verifique. Entonces, hasta que usted no haga una verificación como debe de ser, hasta que usted no esté seguro, no se puede mover de ese edificio. Bueno, para ustedes y todos los compañeros que fueron del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, esto es más que estar en la universidad, ¿verdad? Es una enseñanza, eso que usted está comentando, Pablo, no está mi mamá, no está, o sea... Sí, a nivel psicológico, vamos a hablarlo de esa forma, usted se prepara para muchas cosas, ¿verdad? Pero la empatía que usted debe tener para poder hablar con una persona y explicarle que su familiar está fallecido o que tiene un rastro de que la persona que está ahí está viva, ¿verdad? Eso no se enseña en ningún libro y no se enseña en ninguna parte, ¿verdad? Hay que trabajar mucho en ello nosotros. ¿Alguno de ustedes había estado anteriormente en Venezuela? No, señor. No. No, señor. Y en un evento similar. Yo participé en Haití. Haití. Bueno, Yo sí estuve en Haití. Sí, señor. Pero en Haití no habían edificios tan grandes como estos. No habían edificios tan grandes y Haití fue una destrucción totalmente diferente. Ahí fueron más de 320,000 personas muertas. En Haití usted caminaba por la calle y encontraba a las personas muertas, ¿verdad? Aquí hay un corte de 5,000 personas fallecidas, que es lo que indicaron un día de estos, y hay más de 25,000 personas desaparecidas todavía, ¿verdad? Entonces, son contextos diferentes. La edificación son totalmente diferentes. Haití se preparaba para huracanes, ¿verdad? Porque ellos son altamente para huracanes. Y aquí Venezuela, pues las infraestructuras son totalmente diferentes. Estaban en una costa, conocimos de que ya era una zona altamente sísmica, ¿verdad? Pero aún así el código de construcción, pues al parecer fue un poco deficiente. hay un porqué siempre, ¿verdad? Lamentablemente. Y un país mal económicamente, mal políticamente, y sufren esto. O sea, terrible. Pues sí, ¿verdad? Pero es un país demasiado solidario, demasiado unido. En cada lugar que llegábamos, los venezolanos estuvieron con nosotros. Nunca faltó agua, nunca faltó comida, nunca faltó ese apoyo. Si usted ocupaba un toldo, ellos se lo iban a traer. Si usted ocupaba lo que fuera, ellos siempre estuvieron pendientes. Yo hablé con un muchacho y yo le decía que por qué era tanta atención, ¿verdad? Normalmente usted llega a un país con esta clase de destrucción y la gente no tiene que comer, no tiene donde dormir y muchas cosas. Pero él me comentaba que ellos han pasado muchas cosas a nivel político y social y que el pueblo de ellos es muy unido y nos lo demostraron. Son demasiado solidarios, son personas demasiado positivas, ¿verdad? A pesar de todo, un muchacho se nos acercó y me dijo, uno de ustedes, un grupo de ustedes me ayudó a sacar a mi mamá hace 3 días y hoy estoy yo aquí dándoles agua y alimentación, por favor recíbanlo porque es la única forma que tengo de agradecerles todo el trabajo que hizo el otro grupo. Entonces eso, vea, eso nos llevó, ¿verdad?, a siempre estar con alimentación, siempre estar con agua, a pesar de que nosotros vamos preparados para, ¿verdad? Pero el pueblo venezolano nos dio un abrazo inmenso, ¿verdad? Y nos enseñó demasiado en esa parte. ¿Cuántos días estuvieron ustedes allá? Estuvimos 7 días. 7 días. Sí, señor. ¿Cuántas horas, Karen, cuántas horas de sueño? La mínima. Sí, ¿cuántas? Por lo menos de ustedes que están aquí en el programa, ¿cuánto durmieron en esos 7 días? Bueno, le puedo decir que tal vez por día lográbamos dormir entre 2, 3 horas partido, digamos, los periodos de sueño partidos, porque si entraba alguna misión a la 1 de la mañana, pues a la 1 de la mañana había que despertar al grupo que le tocaba ir y prepararlos y que se movilizaran al sector donde les tocaba trabajar. Puede hacer a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, 10 de la mañana,
en la tarde, en la noche, a la hora que estuviera. Entonces, puedo decirle que, digamos, los periodos de sueño fueron cortos. No es un sueño que usted diga, me estoy descansada, sino que es, voy a dormirme 10 minutos y me vuelvo a levantar y continúo con los trabajos del campamento, porque mientras estemos en el campamento, pues hay que mantener las condiciones de salud, ¿verdad? De que siempre haya un área para lavarse las manos, un área para dejar el equipo sucio. Entonces, todo eso hay que estarlo, reestructurando para que evitar entre nosotros mismos que alguno se vaya a enfermar, que sufra de deshidratación o que tenga algún cuadro viral que pueda afectar al resto de compañeros. Y entonces para nosotros es muy importante, o sea, hay que estar trayendo agua, hay que tener el jabón, que el alcohol, que la protección, el área donde duermen, el área donde tienen su ropa limpia, que cuando llegan al campamento deben cambiarse. Son varias cosas, no solamente es, digamos, ir al campo, sino también cuando estamos en el área de la base de operaciones, todo lo que hay que mantener el equipo con el que se va a trabajar, que esté en óptimas condiciones, que se lleven al campo lo necesario para que puedan estar ahí las 6 horas que les toca caminar y revisar edificios. Son varios factores que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? para un movimiento de eso. Así que el descanso, si bien es cierto se puede descansar 2, 3 horas, no es un descanso real, porque usted está alerta de que en cualquier momento lo van a despertar y que lo van a llamar. ¿El campamento estaba a qué distancia de los centros en que los mandaban a trabajar? Estábamos relativamente cerca. Cerca. Digamos que tal vez a 1 hora, 45 minutos de las zonas donde nos enviaban a trabajar. Sin embargo, había momentos tal vez en los que se duraba un poco más, porque tal vez había que reestructurar la ruta, porque tal vez la ruta normal estaba colapsada, fuera por vehículos o colapsada porque las estructuras que cayeron bloquearon los pasos. Entonces siempre había que buscar rutas diferentes para poder llegar al punto de ¿Y cómo se movilizaban? ¿En equipo militar o equipo de particular? Bueno, ellos tenían organizado? un conjunto de vehículos, tenían buses, busetas, vehículos tipo pick-up, de los mismos empresarios de la zona. No era solamente, la parte militar era como el coordinador de esa área, digamos, de lo que era fuera el transporte, pero tenían vehículos de todo tipo según la cantidad de bomberos, de rescatistas en este caso, que tenían que trasladarse a los centros de trabajo. Impresionante. Sí, es un trabajo de coordinación Impresionante. gigantesco. Totalmente. No, sí. Y pues una pregunta que me llama, ¿por qué solo 7 días? ¿Por qué no más o por qué no menos? Vamos a ver. ¿Quién decidió ese número de días? Nosotros íbamos preparados para trabajar 10 días seguidos. Ajá. No teníamos ningún problema. Lo que pasa es que la emergencia lleva a ciertas partes, ¿verdad? El sector de nosotros fue finalizado el día viernes. Todos los sectores, como eran 5 sectores, cada sector empieza a hacer una revisión, un barrido de estructuras. Cuando ya está todo contabilizado, está todo, cada sector indica cerrar su sector, ¿verdad? Y se vuelve usted a la UCC. En ese momento hay equipos que se quedan para rescatar personas muertas, ¿verdad? Cuerpos. Y hay equipos que no lo hacen. En este caso, Costa Rica decide volverse porque la orden de la parte administrativa de la emergencia solicita que ya no es necesario quedarnos más tiempo, ¿verdad? Entonces se empieza a hacer toda la parte de desmovilización del grupo para poder volver. De igual forma, hay otro factor importante que lo dijo Pablo en algún momento, es que nosotros nos regimos bajo el estándar INSARAC. Entonces, para cada nivel, digamos, está el equipo liviano, el equipo mediano y el equipo pesado. El equipo mediano, que es donde estamos nosotros, por la cantidad de personal y equipo tecnológico que tenemos, y la preparación, INSARAC lo que pide es que debemos tener una capacidad de 7 días para poder estar dentro de ese nivel. Entonces, son 7 días de tener autonomía, tanto en alimentación como en hidratación, la base de operaciones y las labores continuas 24/7. Por eso es que se mantiene también el estándar de los 7 días. Sin embargo, teníamos la capacidad para llegar ahí a estar 10 días inclusive. O sea, ya estaba definido de antemano. Entonces ellos ya saben que ese grupo está en capacidad para esa cantidad de días como cada Sí, Exactamente. todo está preparado. Interesante. Y hablar del grupo pesado, ¿verdad? Ya son palabras mayores también. Bueno, todos los 3 grupos.
Sí, cada grupo tiene que tener ciertas funciones, ¿verdad? Y entonces un grupo pesado lleva más personal y lleva más trabajos específicos. Ahora, el tema que uno ve nada más las noticias de lo que lamentablemente es una parte de la realidad, no toda, de que la gente estaba molesta porque no había equipo pesado precisamente para hacer labores que se ocupaban. ¿Vieron ustedes que era una negligencia de parte de ellos de allá o fue realmente porque no había? ¿Era una necesidad que no pudieron cumplir? ¿De qué manera? Vamos a ver, sí habían grupos pesados para trabajar, lo que pasa es que era tanta el área de destrucción que había, ¿verdad? Entonces las grúas telescópicas de 100 toneladas no alcanzaban, ¿verdad? Fueron más de 2.500 estructuras a nivel de suelo. Entonces, tal vez yo contabilicé tal vez unas 90 grúas de 100 toneladas y aún así no daban abasto para poder movilizar todo lo que la gente quería movilizar, ¿verdad? Además de eso, el pueblo venezolano y el ejército y demás, ellos contrataban excavadoras, retroexcavadoras, grúas y demás, pero no daban abasto porque solo en un edificio de 22 pisos ocupaban 2 o 3 grúas para poder movilizar, ¿verdad? Entonces es bastante complicado la parte de remoción de escombros, porque aún así usted llegaba y tal vez alguien le decía, es que yo escuché anoche que pedían ayuda, ¿verdad? Entonces ya para usted movilizar una losa, que alguien le diga que pidieron ayuda, usted tiene que tener demasiada expertise en el trabajo, ¿verdad? Tiene que saber anclar la losa, tiene que saber cómo la va a quitar para evitar que si hay una persona con vida todavía, ¿verdad? No lastimarla. Sí, y que no se le venga lo que está arriba. Exactamente. Sí. Y es que eso es todo un proceso. Sí. Digamos, los primeros días es muy importante no meter maquinaria pesada porque puede acortar todavía más el porcentaje de vida que se pueda encontrar en las diferentes estructuras. Porque obviamente el peso del vehículo sobre la estructura que ya está colapsada puede generar peso sobre las posibles víctimas que se puedan hallar. Ya después de cierto tiempo, el gobierno es el que decide si se debe empezar a trabajar ya con maquinaria pesada sobre el colapso, ¿verdad? Sobre la parte afectada. Y hay cosas que es injerencia de los grupos y hay cosas que son injerencia propia del país. Entonces uno tiene que ir trabajando en ambas líneas. Claro. En el caso de esos edificios que colapsaron y que eran uno debajo del otro, ¿cómo se decide si uno oye una persona ahí arriba que quedó y hay gente abajo también? ¿Cómo se decide a quién se ayuda y a quién no se ayuda? ¿Alcanza la gente para poder, o hay que abandonar algún tipo de...? No, ninguna persona con vida se abandona, ¿verdad? En el momento que usted tiene, por darle un ejemplo, una persona solicitando ayuda, un positivo en el lugar, si es necesario traer más equipos especializados, más equipos de rescate al mismo lugar, ¿verdad? Con lo que pasó con el señor Herman Gil, del lado del estacionamiento, ahí trabajaron más de 14 equipos de rescate, rescatando una sola persona, ¿verdad? Entonces, eso es, si usted tiene un llamado de ayuda auditivo, tiene equipo tecnológico que le dice que sí, y tiene además los caninos que le dan positivo, usted trabaja en el lugar. Y si tiene 4 personas para rescatar, pues todos los equipos se unen y trabajamos bajo el mismo procedimiento de rescate. ¿En dónde es más factible rescatar a una persona? ¿En la parte de abajo o en la parte de arriba de los edificios? En ese caso tan complicado. Don, eso es relativo, eso es relativo. Por darle un ejemplo, llegamos a un lugar y las personas escuchaban voces y eso era a nivel de 8 niveles y ellos decían que en el sótano había personas con vida, que era un lugar que no había sido destruido, ¿verdad? Porque el edificio cayó lateral y todavía habían espacios vitales. Hay varios tipos de personas que quedan. Hay personas que quedan atrapadas por el escombro, que se pueden movilizar, o hay lugares vitales donde usted puede caminar todavía y la persona está dentro de algún lugar, ¿verdad? Hubo un caso de un grupo de personas, como 10 personas, que estaban en un sótano
en un área de una bodega de alimentación, entonces se mantuvieron con vida ahí durante 5 o 6 días hasta que lograron un grupo llegar hasta ahí, ¿verdad? Era más fácil rescatar a los que estaban abajo. Después de cierto tiempo, sí, ¿verdad? Todos los grupos llevamos equipos especializados para romper, para perforar, para apuntalar y poder ingresar a donde fuera necesario. La labor no es fácil, ¿verdad? Ahí estamos observando imágenes, de verdad que... Sí, eso es un edificio donde 4 niveles quedaron completos en la parte de arriba fracturados y en la parte de abajo 4 niveles colapsados totalmente. En ese edificio trabajamos varias horas para verificar la vida de una persona, de una adulta, que sus hijos, los 4 hijos estaban afuera y decían que ellos escuchaban a la mamá, ¿verdad? Ya 4 muchachos grandes que ellos estuvieron ahí pendientes de... No, aquí por lo que estoy viendo es muy fácil hablar y gente que normalmente habla con un desconocimiento total, ¿verdad? Pero observando esto es solo de pedirle a Dios, ¿verdad? Sí, señor, primero Dios al frente de todo y ahí vamos para adelante. Linda experiencia, Es en una el sentido experiencia. de sabiduría para ustedes. Dejó un gran aprendizaje para todos. Creo que una de las cosas con las que más, quizás la mayoría volvimos, fue el agradecimiento. Ser agradecidos por lo que tenemos, el país en el que vivimos. Ser agradecidos también por la oportunidad de poder brindar apoyo bajo el conocimiento que tenemos, ser parte de una institución que nos permitió llegar hasta ahí, a dar un granito de arena, porque eso fue lo que fuimos a hacer, dar un granito de arena, seguir manteniendo la vocación de ayudar. Todos nos fuimos de una forma, con un tipo de pensamiento y volvimos con otro. A nivel laboral nos permite entender que tenemos que prepararnos, seguirnos preparando. Ya tenemos una base, ya tenemos esta primera experiencia a nivel internacional de esta magnitud. Ahora lo que queda es trasladar todo ese conocimiento, seguir multiplicando ese conocimiento con otros compañeros y si en el futuro nos toca nuevamente volver a ayudar, sea en nuestro propio país o sea afuera, seguir teniendo esa capacidad de afrontar esa emergencia y dar siempre lo mejor, ¿verdad? Eso es lo que nos deja de esta emergencia que ha sido, pues fue muy impresionante, pero bueno, aquí hay que seguir y vamos a seguir trabajando en esa línea. Sobre todo la parte humana, ¿verdad? Así es. Que eso no tiene precio. Gracias, Karen, gracias, Pablo, por estar con nosotros y ilustrarnos en esta buena causa, ¿verdad, Rolando? Enorme, pero lo que Enorme, más me da satisfacción es escucharlos a ellos diciendo que después de esa tremenda labor que hicieron, vienen más convencidos de que están en el lugar indicado y haciendo el trabajo que quieren, que aman y quieren seguir haciendo y que no se van a echar para atrás nunca. Así Yo de es. verdad los felicito, me llama muy, bueno, hemos tenido en algunos programas anteriores, también estuvo su director general y también fue impresionante todo lo que uno aprende con ustedes y de verdad que seguir alentándolos para que ni un paso para atrás, como dicen, ni para tomar impulso, Así es. pero por dicha que están ustedes para que nos protejan. Como dice Jenner, héroes, de verdad, agradecerle la visita, Karen, y a usted también, Estamos Pablo. para servirle, Muy amables. muy amables. Fue un placer Buenas noches. compartir con ustedes un rato. Gracias. El agradecimiento a usted por su sintonía. Gracias de verdad por estar en el programa Encuentro. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez, en esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.